reformas. Entonces me ha asombrado de todo eso, y lo que estaba pasando era una novedad que también sorprendió a la ortodoxia. A nosotros nos pasó un momento rato de problemas. Les quiero contar una sola cosa. Dos. Primero, el velasquismo, no hay velasquismo unificado, ¿eh? Había diversos velasquismos. La democracia cristiana era una cosa, incluso el reparto de los periódicos. Yo no quería un periódico, estaba en contra de la intervención con los periódicos, pero después lo hicieron los militares. Nos consultaban, pero no mandábamos, ¿no? Y entonces tuve que tener un periódico, porque éramos una tendencia, éramos la otra izquierda, la izquierda un poco autogestionaria, la izquierda que no quería que se crearan propiedades privadas, sino cooperativas, que fallaron, también no las pudimos hacer marchar. Y entonces el periódico que yo tuve, el Correo, decidí una cosa, decidí que no era página social. Entonces vino mi amigo el gerente que había puesto, me dijo: Hugo, quebramos. Mira, tú eres una persona racional, hagamos una encuesta, preguntemos a la gente si hay página social o no. La clase alta dijo: de ninguna manera, mejor que no haya, así no nos vienen a espiar. La clase media dijo: bueno, ¿por qué no? Sí. La clase popular dijo: ¿cómo no nos vamos a saber qué hace Puchita, Sosa? Tenemos que saber qué hace. Y entonces era un baño oligárquico de la sociedad, que ya pasó. Entonces era una sociedad muy conservadora y sorprendida de lo que estaba pasando, y 7 años no cambian una mentalidad. Así que nos fuimos con el desengaño que fuimos impopulares. Pregúntele a Béjar qué cosa es el día de hoy el nombre de Velasco. Cuéntale lo que te ha pasado en esa reunión. Dale. Si no, vamos a monopolizar, Hugo y yo, y tú tienes que trabajar también. Bueno, yo le contaba a Hugo lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no? Claro, nada de esto, si ustedes leen los diarios de hoy día, no existe. Ya perdí la cuenta de todos los actos en recuerdo, este es uno, ¿no? Y en homenaje, este no es, por supuesto, muchísimos otros que he habido hasta ahora sobre Velasco, y los que va a haber todavía. Lo que más me impresionó a mí, y yo le conté a Hugo esto, es un reciente acto en el que yo estuve en Caraballo. Caraballo, para los que no saben, porque estamos en Arequipa, es un barrio popular de Lima que es el más próximo que queda al Valle del Chillón. Hay mucha gente ahí de origen campesino, ¿no? Bueno, hemos estado en la calle, en el mercado, desde las 2 de la tarde hasta cerca de las 10 de la noche, escuchando cantantes, poetas, recitadores, danzarines, discursadores, en homenaje a Velasco. La gente rodeando una emotividad impresionante, y todo el mundo con los ojos abiertos, bien abiertos, durante la cerca de entre 6 y 8 horas que duró eso. Bueno, uno puede decir Caraballo, pero yo te puedo decir que en San Marcos, que fue la universidad que más radicalmente se opuso a Velasco, yo tengo que asistir esta próxima semana a uno más de los conversatorios sobre Velasco, organizado por los chicos de San Marcos, que empiezan a preguntarse: ¿pero quién fue este señor al cual atacan tanto? Y las tesis sobre Velasco son numerosas hoy día. Entonces ahí creo, no exageremos tampoco por si acaso, no es mi intención, ¿no? Pero hay una suerte de sentimiento que quizás sea una mezcla de emotividad con curiosidad acerca de lo que Velasco significó. Yo no quiero impresionar a nadie en absoluto. Lo único que digo es que Velasco existe. Velasco vive, que es bastante decir. Bueno,
no hay que olvidar que Ollanta Humala llega 2 veces a la segunda vuelta reivindicando el nombre de Velasco, ¿no? O sea que el recuerdo evidentemente está. Quiero hacer una última pregunta antes de pasar a preguntas del público. Quiero hacerles la pregunta que Hugo lo ha aludido rápidamente, pero la teoría, como lo dices bien, la teoría para hacer la reforma agraria era que efectivamente había que hacer la distribución de las tierras para evitar que hubiera una revolución comunista, ¿sí? Esa era la teoría, la reforma agraria, y sin embargo lo que tenemos en el Perú es que el Perú desafía la teoría, porque es inmediatamente después de ese experimento que surge un intento fallido, el de Sendero Luminoso, de revolución comunista. Es decir, ahí hay una cosa que no cuadra en la teoría. ¿Cuál es la relación, si es que hay alguna, que piensan ustedes entre Velasco y ese surgimiento de Sendero, que es una discusión que se ha tenido en muchos espacios? Yo sabía que iba a hacer esa pregunta. 3 libros, los mejores sobre Sendero, últimos: Armando Zapata, La Guerra Senderista; Humberto Jara, El Sendero del Terror; y Carlos Paredes, La Hora Final. ¿Qué dice? Error de Abimael Guzmán. Primero, ¿quién es Abimael Guzmán? Que está vivo, ahí está, ¿eh? Él, con este formidable biógrafo, Carlos Paredes, no lo conozco, muy bueno, es un hombre que quiere ser uno de los grandes marxistas de la historia, ser un Mao, ser un Lenin, un Stalin, y por lo tanto no está pensando en una revolucioncita peruana, sino en tomar la bandera del comunismo en el mundo, que comenzaría en Ayacucho, ya que China no puede. Formidable, ¿no? Como para llamar a Max Hernández, ¿no? Para que nos ayude. Ayacucho con la bandera del comunismo mundial. Este señor, desde el 62 comenzó a organizar Sendero, y pasara lo que pasara en el Perú, él continuó. Se va a China en los años 60, cuando hay movimientos campesinos, y no se quiere enterar que ya no hay gamonales. Entonces no hay ninguna relación, al contrario, él se lanza a hacer el movimiento de la Revolución Armada. Había como 15 izquierdas y ninguna se decidió a ir a las armas, salvo Béjar, hay otros compañeros por ahí en RTA y Sendero. Y bueno, él en realidad no evaluó bien. Ya no había gamonales, había campesinos con tierra que lucharon por la tierra. ¿Quién derrotó a Sendero? El ejército y las rondas. Enorme error. Entonces no hay relación, al contrario, gracias a esa reforma no ganó Sendero. Entonces hay que volver a la realidad. No es verdad. Esa es una relación. Eso no es ninguna, es 2 lógicas distintas. No confundes, porque esa es una opinión totalmente equivocada de una persona que no tiene idea de ciencias sociales, y no es tu caso. No conformes 2 fenómenos completamente singulares, el velasquismo con el Sendero. Sendero iba a cumplir su camino de todas maneras, ¿no? Entonces son 2 cosas que no tienen relación alguna, salvo la derrota. ¿Quién ha matado más campesinos y quechuaparlantes en el Perú después de la conquista? Sendero Luminoso, ¿no? Y que se negaron a ayudarlo. Algunas, seamos claros y sinceros, algunas comunidades campesinas se sumaron a Sendero, pero no todas, más bien no. Entonces no, pues es al revés. Gracias a Velasco perdió a Abimael. No, pero mi punto es que eso es una relación causal. Hay un proceso. La causalidad está en que gracias a que los campesinos tenían la tierra, la defendieron y se opusieron es una causalidad negativa, pero es una causalidad. Perdón, yo lo he leído de otra manera. Yo lo he leído todo el tiempo como las culpas de todo lo pasan porque Velasco tomó el poder en 68. Entonces está buscando una víctima.
No, pues, eso no es. porque estuvo Velasco haciendo la reforma agraria, vino Sendero. Lo he leído, lo he escuchado de personas que no quiero ni decirlas. Porque ya sabes a quién voy a mencionar, mejor no lo hago. Tenemos que abrir una ronda de preguntas breve, así que tenemos... Nos falta la palabra de Héctor sobre el tema. Sobre eso, No, pero prefiero que pregunten más bien, ¿no? Sí, porque nos quedan exactamente 10 minutos. Sí, aquí hay alguien. Sí, tenemos 2 preguntas aquí. Tal vez puedes coger 2 o 3 y así. Soy militar de la generación del 75, la generación de la Reconquista, Yarica y Tarapacá. Soy militar que, estando de subteniente, estuvo con la Revolución Peruana, la Revolución Militar de las Fuerzas Armadas. La Revolución Militar de las Fuerzas Armadas fue un proceso de toma de conciencia, fue un proceso de análisis de la realidad nacional, en la cual tuvimos un cambio conductual. De ser defensores de la oligarquía, pasamos a ser defensores del pueblo, defensores del país. Esto nos costó, como dijo el doctor Hugo Neira, analizar quién era el enemigo. Cuando yo era subteniente, el enemigo era el comunismo. Nos dimos cuenta de que no era el comunismo, sino eran otras causas. ¿Por qué peleaba Héctor Béjar? ¿Por qué peleaba el Chino Chan? ¿Por qué peleaba y un montón de más que no citar? Peleaban por la reforma agraria, peleaban por la nacionalización de la Brea y Pariñas. Entonces nosotros dijimos, esta es nuestra revolución. Teníamos como antecedentes NASA del 54, que nacionalizó el canal de Suez. Pero después de nosotros fuimos los padres de la revolución de los claveles rojos de Portugal, que tomaron nuestras banderas. Igualito hicieron una revolución de los capitanes de los claveles. Nacionalizaron el poder y después la oligarquía, la derecha, fue que lo derrotó. Yo quiero dejar claro entonces de que la revolución de Velasco no es un velascato, es el velasquismo, no un tono despectivo. Una revolución que cambió el país, un país sumido en la miseria, dominado por el gamonalismo, dominado por la derecha, por la plutocracia. Lo cambiamos totalmente y las condiciones que se están dando son muy similares a las del 68. Gracias. Buenas noches con todos. 3 preguntas. ¿Qué fue del arreglo que al final Velasco tuvo que hacer tras la llegada de los embajadores americanos por la Brea y Pariñas? Segunda pregunta, ¿cuál fue la relación del régimen de Velasco con la iglesia? Y tercera, ¿no fue Velasco demasiado lejos al darle poder a los obreros al estatizar empresas y convertirlos en accionistas? Hablo por el caso en particular de ENAFER Perú. No tenemos un ¿No? coloquio, tenemos 7 minutos. Ah, ya, entonces es nomás. Tal vez alguien más. Sí, concreto. Los conozco, sus obras y sus actitudes, su militancia. Lo importante es, ¿qué pasó en los militares? ¿Fue una situación espontánea? Apareció de repente en Velasco, en Morales Bermúdez, bueno, en Morales Bermúdez no, en Velasco, en Rodríguez Figueroa, en Fernández del Solari. La idea espontánea, no, hubo un germen. Había que meterles una idea, o por lo menos hacer que la idea de la justicia de alguna manera los impresione a los militares. Y ese germen fue el CAE. Entraron en el CAE muchos civiles, como Montesino, Ruiz Celdes, Franco y otros, a introducir y a despertar en el cuerpo militar que no solamente se trataba de defender a la oligarquía, sino también de hacer conciencia, no solamente geopolítica, sino fundamentalmente política. ¿Creen ustedes que fue importante el CAE?
CAE es la base de todo, porque hay que disipar, porque cuando nos fuimos ya, ¿no? Y pensaban que éramos nosotros que le habíamos soplado cosas en los oídos a los militares. No, ellos habían estado 15 o 20 años antes en el CAE, se habían elegido los mejores profesores. En filosofía Augusto Salazar Bondi, en antropología Matos Mar. Yo era muy joven, en ese momento no había doctorado en Francia, tenía una formación, y cuando yo regresé al Perú me llevaba Carlos Delgado para convencerme, ¿no? Para que entrara al CINAMO, que todavía no había formado, y me llamaba, y venía un militar: Hugo Neira, Cusco Tierra y Muerte, usted vive en Francia, ¿cómo está Perú? Yo no conocía Perú. Perú era un monstruo de estos franceses que estudiaba el tercer mundo para ver cómo se podían desarrollar. Ellos habían traído a Perú a Lima. Era una educación creada por un hombre que admiraba a Ayo de la Torre, el general Martín del Águila, ¿no es cierto? Que montó una élite militar educada en esas cosas que los militares no estudian: desarrollo, economía, sociología, historia, y no solamente pues como balística, ¿no? Después los bajaron de nuevo y tuvimos ya los militares de Fujimori, ya saben dónde están, 300 presos, ¿no? Y entonces esta élite militar, yo no le encontraba diferencia a lo que había estudiado en ciencias políticas donde el Estado de París. Estaban muy educados y por lo tanto ellos tenían una conciencia nacional. Quiero decir que en esos años yo, como comunista, al joven Neira, le tenía una bronca pues muy grande a los militares. Tarde o temprano nos íbamos a enfrentar a ellos. Cambié de opinión. Encontré peruanos, nacionalistas, patriotas, porque trabajaban en los ministerios, con su salario. Estábamos en las oficinas de ese momento, eran civiles y militares, y le llegué a tener francamente simpatía y respeto, porque eran muy bien formados, muy patriotas, y ellos por eso jugaban a no ser demasiado derecha, izquierda y todo eso. Entonces, claro, es una impresión que tuve de lo que me quedó, y esa formación. ¿Qué ha venido después? Tenemos burguesía, tenemos clases medias nuevas, y nuestros campesinos se volvieron capitalistas y propietarios. O sea, trabajamos para una cosa y salió otra. Así es la historia. Entonces, a ver. Héctor, sí. Para arriba, ahí. Bueno, no recuerdo mucho las preguntas que usted dijo, disculpe. La última fue sobre la iglesia, las otras fueron... Perdón. Yo vi otro papel. Impresionante, parece que pasó así. Después de la toma de Talara. Bueno, sí. Bueno, ya sí, no sé. Este es muy gracioso. No sé cómo. Voy a responderle de la iglesia rápidamente. Había Vaticano II. Ya, años 60. Concilio Vaticano II. Habían jesuitas. Había Romeo Luna Victoria. Había la ONIS, Oficina Nacional de Información Social. La relación de los militares con los obispos, que estaban todos, o la mayor parte, incluido el arzobispo... No, el arzobispo Landázuri, franciscano, todos estaban imbuidos de esa ola de renovación que había en la iglesia. Por tanto, el diálogo con esa promoción militar era muy fácil. Había el cursillismo, al cual pertenecieron Jorge Fernández Maldonado, Lenín Rodríguez y otros militares, en que los militares recibían cursillos de cristiandad. De esa cristiandad, del Vaticano II, había, ya se ha dicho, había CAEM. Alfonso Benavides Correa fue profesor del CAEM y profesor de la Escuela Militar cuando Velasco fue director de la Escuela Militar de Chorrillos, de la Escuela de Guerra, ya no del CAEM.
Y José del Carmen Marín él hace una carrera paralela a la de Manuel Odría, con la diferencia de que Manuel Odría lo que deja también no deja de ser interesante, pero bueno, no es el tema de referirnos a eso, sino que el CAEM deja toda la doctrina de desarrollo, incorporando todo lo que ha dicho Hugo, que después retomaría esta promoción, pero actualizándola, ampliándola muchísimo. Entonces, espontáneo, no fue un movimiento espontáneo, fue un movimiento histórico, insisto en eso, institucional, y felicito a nuestro amigo militar retirado que ha mencionado eso, porque creo que fue el espíritu de esa época. Y cuando digo un espíritu institucional, nacional y patriótico, lo que estoy diciendo es que eso yo lo noté en 3 ocasiones. La primera ocasión, hay un libro que acaba de editar el IEP que se llama La Revolución Singular. Ahí hace la historia de cómo se forma la comisión que deja, la comisión del sesquicentenario, que deja uno de los mayores aportes a la historia peruana. Más de 90 tomos con todos los documentos, copias de los originales, de los precursores, de los libertadores y de los post-libertadores. La queja de Carrillo, todo lo esa comisión fue una amplísima comisión, presidida por una profesora que yo recuerdo con amor, Ela Dunbar Temple, una gran historiadora. La primera mujer que fue vocal de un tribunal, la primera mujer que fue abogada, y la que se fue de la Universidad Católica de la época, esa Universidad Católica, no esta, porque no pudo soportarla. Entonces, pero esa mujer preside un amplísimo comité. Lo segundo, la reforma educativa. Cuando Emilio Barrantes preside una gran comisión, donde hay sacerdotes y hay educadores que no se definen por ser izquierdistas, se definen por ser educadores. Él y Augusto Salazar Bondi, que no era un militante de la izquierda, era un filósofo, y ellos hacen el más importante informe sobre la educación y la más importante ley general de educación en 1972, se aprueba en 1972. Si esa ley no hubiera sido abandonada, esos comerciantes a los que se ha referido Hugo hubieran sido profesionales, técnicos, científicos, y el Perú hubiera tenido un gobierno liberal, pero no en términos de la doctrina liberal ni neoliberal, liberal en términos de un gobierno libre, anclado sobre sus propios recursos intelectuales y su propia contribución a la ciencia, a la técnica y a la producción universal desde el Perú, porque eso combinaba la reforma agraria con la reforma educativa. Eso fue lo que se abandonó, y las consecuencias de ese abandono las estamos viviendo. Tenemos que, sí, para cerrar, tenemos que cerrar. Solamente para decir brevemente lo siguiente: no tengan temor, yo tampoco lo tengo, de que quieran un golpe de Estado, el pueblo y un militar. No, lo que están recuperando son dos cosas muy sencillas. Quieren alguien que piense en el pueblo. En el Latinobarómetro está probado que el 80% de los peruanos creen que el gobierno no se ocupa sino los ricos. Primer elemento, quieren tal vez una persona dura, fuerte, y quieren, por el amor de Dios, alguien que no sea corrupto. Pero dura, que no robe, ¿no? No robe. Y déjenme decirle una cosa: no robaron. Disculpa que te exacto, no robamos nosotros, no robamos, ni se nos pasaba por la cabeza enriquecernos. ¿Dónde te compraste casa? Ni Juan Velasco Alvarado, ¿Qué más? ni Leonidas Rodríguez Figueroa,
ni Jorge Fernández Maldonado tuvieron cuentas secretas en Panamá, ni en Andorra, ni en Miami. Y Fernando Belaúnde, volviendo al poder, después de haber de esta cosa indigna que lo mandaron a Buenos Aires, ¿creen ustedes que si los militares en el retiro hubieran robado, no les hubieran hecho juicios y persecuciones? ¿Por qué no les hicieron? Porque no robaron. Eso vino después, mucho después. Entonces, eso también quiere el pueblo. Una élite austera, que no se le pase, que no llegue al político para hacer plata. Yo añado, permítame añadir, porque se robaron lo que el país recuperó con Velasco. Se robaron las grandes empresas, se robaron el tesoro público, nos robaron el país, nos robaron incluso, mi querido Alberto, las instituciones liberales, y se las apropiaron. Entonces, ni siquiera los liberales quedaron con algo después de ese inmenso latrocinio que todavía soportamos. Pero, tenemos que cerrar esto. Lo único que me piden que les diga que los autores, los panelistas aquí presentes podemos firmar libros, creo que allá o acá, si es que la gente está interesada, que es allá, ¿cierto? Entonces eso tenía que ser. Muchísimas gracias. No somos realistas, es un caso único, pero no nos arrepentimos de haberlo hecho.